Hace unos días publiqué un vídeo hablando del síndrome del intestino permeable y he recibido algunos comentarios que me han gustado especialmente, ¿vale? Algunos me decíais, vale, entiendo lo que sucede y sé un montón acerca de esto, pero ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Precisamente de eso quiero hablar hoy, de soluciones prácticas. Porque entender qué te ocurre es importante, pero si después no tienes herramientas para cambiarlo, nos quedamos a mitad de camino, incluso nos sentimos hasta peor. Así que hoy quiero ir dar un pasito más allá y vamos a tratar de entender rápidamente qué sucede cuando estamos hablando de intestino permeable, por qué puede aparecer y sobre todo qué hábitos podemos empezar a cambiar para favorecer que nuestro intestino recupere su funcionalidad. Y quiero empezar por una idea fundamental. El intestino permeable no aparece de la nada. En muchas ocasiones es resultado de nuestra forma, de nuestra manera de vivir. Así que vamos a ver qué es realmente un intestino permeable. El intestino es una enorme superficie de contacto entre nosotros y el mundo exterior. Esa barrera, todo lo que comemos, todo lo que bebemos y una enorme cantidad de estímulos termina relacionándose de alguna manera con esta frontera, con esta barrera. Y esa frontera tiene que hacer algo extraordinariamente complejo. Dejar pasar aquello que necesitamos y mantener fuera aquello que no necesitamos. La pared intestinal está formada por unas células llamadas enterocitos. Son células que se encuentran estrechamente unidas entre sí y que funcionan como una barrera selectiva. Dejan que lo que entre y lo que no. El problema aparece cuando esta barrera empieza a perder integridad. Entonces, cuando hablamos de un aumento de la permeabilidad, se está sucediendo esto. Y aquí empieza algo que muchas veces pasa desapercibido. Porque puedes convivir durante mucho tiempo con gases, con digestiones complicadas me refiero, cansancio, determinadas intolerancias o sensación de que cada vez te sientan peor más alimentos y cada vez más. Y terminas pensando que todo esto es normal, lo normalizamos. Aquí está el problema. Pero algo que sea frecuente no significa que necesariamente que sea normal. Y no hablamos solamente de digestión. Aquí es donde para mí el intestino se vuelve especialmente interesante. Porque una parte muy importante de nuestra actividad inmunológica está vinculada al entorno intestinal, vive ahí. Y a mí me gusta entender el sistema inmunológico no solamente como un sistema de defensa, sino como un sistema de interrelación y de adaptación con el mundo y con la vida. Es decir, un sistema que constantemente interpreta qué pertenece a nosotros, qué viene del exterior, qué toleramos y frente a qué necesitamos reaccionar. Por esto, si el intestino es una de las grandes casas de este sistema de interrelación y de adaptación, resulta lógico observar que cuando el entorno intestinal está alterado, nuestra manera de adaptarnos también puede cambiar. Y no hablo, repito, únicamente de digestión. Hay personas que sienten que todo les afecta más, que están muy vulnerables. Los alimentos, el cansancio, los cambios de horario, las emociones, lo que me ha pasado hoy, lo que me ha pasado esta mañana, el entorno, como si hubiesen perdido parte de su capacidad de adaptación, ¿vale? Desde una visión integrativa más amplia, no me interesa mirar solamente el sistema digestivo, me interesa preguntarme cómo está relacionándose esa persona con todo lo que ocurre a su alrededor, cómo vive la vida, ¿vale? Aquí vamos a hablar del papel que juega el estrés y quiero hacer una distinción importante. El estrés no es malo, el estrés forma parte de la vida, es necesario. Cada día recibimos estímulos. Un problema en el trabajo, lo que me ha pasado esta mañana cuando he ido a comprar, una discusión, algo que no me esperaba para nada, el frío, el calor, todos son estímulos, ¿vale? Cuando hacemos ejercicio también es un estímulo. La falta de sueño, porque me ha pasado lo que sea, las preocupaciones, lo que le estoy dando vuelta en la cabeza. Y nuestro organismo tiene que dar respuesta, responde. Eso es estrés, la respuesta que generamos frente a aquello que sucede. Y esa respuesta es precisamente un mecanismo de adaptación. Yo tengo que adaptarme, puede ser que me adapte o puede que no. Así que el problema no es que exista estrés, el estrés es la vida, ¿vale? El problema aparece cuando nuestra capacidad de adaptación no es suficiente para la cantidad, la intensidad o la duración de los estímulos que estamos recibiendo. Cuando vivimos permanentemente acelerados, cuando dormimos poco, cuando comemos deprisa, nos hidratamos mal, mantenemos conflictos constantes y apenas dejamos espacios de recuperación, el organismo tiene que priorizar. Y reparar tejidos necesita mucha energía.
Por eso, si el intestino permeable es en parte resultado de nuestros hábitos de vida, la pregunta lógica que nos tenemos que hacer ahora es ¿qué tengo que cambiar? Pues nuestros hábitos de vida. Es muy sencillo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de herramientas. Vamos a quitar agresores. Antes de preguntarnos qué puedo añadir, yo empezaría preguntándome ¿qué tengo que retirar? ¿Qué tengo que quitar? Porque muchas veces queremos reparar un intestino mientras seguimos introduciendo continuamente aquello que lo está irritando. Esto es de locos. Durante un periodo de recuperación digestiva podemos simplificar muchísimo nuestra alimentación. Reducir o retirar temporalmente alimentos que suelen generar carga digestiva en muchas personas. Me repito, pan, pasta, harinas, refinados, alimentos ricos en lectinas. Tenemos que chequear todo esto, también los lácteos. Vamos a chequear pan, pasta, harina, lácteos. Y no estamos hablando de prohibiciones para toda la vida. Luego uno ya decide lo que hace. Estamos hablando de dar descanso para poder reparar. Si tienes una rozadura en la piel, lo primero que tienes que hacer es dejar de rozarla. Con el intestino tenemos que aplicar esta lógica parecida, ¿vale? Pan, pasta, harina, lácteos, lectinas, ¿vale? Esto hay que retirarlo. Segunda herramienta. Aquí aparece la glutamina. Habréis oído hablar un montón de glutamina. La glutamina es un aminoácido especialmente interesante porque las células intestinales la utilizan como fuente energética. Es como que tapiza la pared intestinal. También podemos incorporarla a través de la alimentación. Una herramienta que a mí me gusta muchísimo, tradicional, es el caldo de huesos. Pero no un caldo rápido, ni un caldo comprado. Hablo de una cocción lenta, durante horas, donde dejamos que esos tejidos vayan liberando aminoácidos y componentes hacia el caldo. Y luego lo tomo diariamente. Es muy sencillo, es muy barato, es comida real. Y lo podemos incorporar de forma habitual, como os digo, durante la fase de recuperación y mantenerlo el resto de nuestra vida, ¿vale? No siempre necesitamos empezar buscando cápsulas o suplementos. A veces podemos empezar recuperando alimentos que no se hacen por las prisas o por las formas de vida y preparaciones que nuestra cocina tradicional ha utilizado durante generaciones. Una tercera herramienta es controlar y manejar el terreno. He hablado bastante en estos vídeos anteriores de otro elemento que tenemos que tener presente, es la Candida albicans. La Cándida puede convivir con nosotros sin generar necesariamente problemas. La cuestión aparece cuando el terreno cambia y permitimos que determinados microorganismos encuentren unas condiciones excesivamente favorables y cómodas para crecer y ahí tenemos la sobrepoblación. Y lo que favorece este terreno, entre otras cosas, es una alimentación continuamente rica en azúcares y carbohidratos refinados. Por esto, reducir azúcar, harinas refinadas y alimentos ultraprocesados no consiste simplemente en contar calorías. Estamos modificando el ecosistema intestinal, estamos cambiando el terreno. Vamos a favor. Cuando cambia el terreno, cambia también quien tiene facilidad para vivir en él, que esto es lo que queremos corregir, ¿vale? Y cuarta herramienta, sistema nervioso y balance hidroelectrolítico. Aquí quiero introducir algo que hablaré en otros vídeos y que es fundamental, es básico. Cuando hablamos de hidratación, muchas veces estamos pensando solamente en beber agua. Aquí está el problema. El cuerpo no entiende la hidratación únicamente como agua. No hay una sola gota de líquido de agua sola. Lo que necesitamos es mantener el balance de hidroelectrolítico, agua y minerales, ¿vale? Porque de ese equilibrio depende, entre muchas cosas, nuestra capacidad de mantener una conductividad eléctrica en el cuerpo. Cuando hablamos de conductividad eléctrica, inevitablemente estamos hablando del sistema nervioso, porque nuestro sistema nervioso funciona mediante señales eléctricas. Por eso, un organismo mal hidratado, con un equilibrio mineral deficiente o permanentemente agotado, puede tener muchísima menos capacidad para responder de manera eficiente a todo lo que le planteamos y todo lo que le ocurre. Y aquí volvemos al punto anterior, al estrés. Cuanto menos eficiente es nuestro sistema nervioso, más vulnerables podemos sentirnos frente a los mismos estímulos, ¿vale? Lo que ayer gestionábamos perfectamente, hoy vemos que nos desborda. Y está sucediendo por esto cuidar el balance hidroelectrolítico y mantenerlo de manera correcta, dormir, respirar profundamente, caminar, exponernos a la naturaleza, comer tranquilos y crear espacios de descanso no son detalles, son tus hábitos de vida. Son maneras de mejorar nuestra capacidad de adaptación. Entonces, llegados a este punto, ¿por dónde empiezo?
Si tuviera que simplificar todo este vídeo en una estrategia práctica, sería más o menos así. Durante unas semanas, prueba a ver qué pasa y simplifica. Quita irritantes, alimentos agresores, azúcar, harinas, pan, pasta, harina, lácteos, productos refinados. Observa cómo respondes a los alimentos, a las lectinas que sabes que te pueden generar inflamación. Introduce alimentos sencillos, nutritivos y densos en nutrientes. Incorpora el caldo de huesos de cocción lenta. Y cuida el balance entre agua y minerales. Prioriza el sueño y el descanso y empieza a observar no solamente cuánto estrés tienes, sino cómo estás respondiendo a todo aquello que te sucede, ¿vale? Porque reparar el intestino no consiste únicamente en que me tomo algo, me tomo unos probióticos o me tomo algo, no, consiste en crear las condiciones para que tu organismo vuelva a adaptarse mejor y para ello tenemos que quitar lo que le estorba. Esa quizás es la idea más importante de este vídeo. Que la salud no depende de vivir sin estímulos, sino de recuperar nuestra capacidad de responder y adaptarnos a los estímulos. Porque cuando entendemos qué necesita nuestra biología y empezamos a vivir un poco más a favor de ella, cambia completamente la manera de entender la salud. Así que si has visto el vídeo anterior sobre el intestino permeable, este vídeo es el siguiente paso porque aquí ya tenemos herramientas. Ya no se trata de entender el problema y quedarme ahí, así como perdido. Se trata de empezar a cambiar el terreno. Nos vemos.